Bueno, en realidad hemos dado puntos de vista muy interesantes desde diferentes, eh, dentro de la naturopatía, pero desde diferentes maneras de abordar el trabajo y de, y, y de presentar de alguna manera la forma en que utilizamos estos métodos naturales, ¿no? Como bien decía Tina, bueno, esta es una serie de simposios del cual este es el primero y específicamente es el de esencias florales, pero van a haber otros. Y las esencias florales es una de las herramientas este, naturales como método natural de salud. De hecho, es un método que viene del área de la herbología, ¿no? De alguna manera es la planta la que nos da a través de sus flores, eh, eh, y por supuesto el conocimiento de Bach, ¿no? Que es quien tiene la virtud de encontrarse eh, con esta, con este regalo de la naturaleza que nos dan las esencias florales, ¿no? Eh, pero bueno, es una herramienta dentro del área de la herbología y como tal, específicamente, tiene mucho que ver con lo que se está diciendo acá, porque evidentemente también con las esencias florales, como con cualquier otra herramienta de la naturopatía, está en constante evolución. De hecho, bueno, eh, hace años que venimos trabajando, creo que más o menos con José, de los que conozco acá, venimos trabajando con esto y ya estamos hablando prácticamente de 30 años de trabajo aproximadamente, ¿no? Con las esencias. Hemos visto cómo digamos, a través del tiempo empiezan a aparecer otros sistemas que vienen a aportar cosas diferentes, también empiezan a aparecer otra forma de mirar el trabajo de las esencias, mucha gente dentro de este método, de esta herramienta que son las esencias florales, hace un trabajo, aborda el trabajo de diferentes formas según su profesión, por lo tanto vemos diferentes profesionales del área de la salud y algunos que no son profesionales del área de la salud, pero pasan a serlo en la medida que se forman como naturópatas, eh, trabajando desde su especialidad con las esencias florales, algunas haciendo un hincapié más en la parte metabólica y fisiológica, otros en la parte psicológica, otros en la odontología, otros en la veterinaria, otros, bueno, prácticamente las esencias florales, como todos los métodos naturales de la naturopatía, son aplicables a todo aquello que tiene vida, inclusive los propios vegetales, ¿no? Cómo podemos ayudar a los vegetales también con esencias o con otros métodos de la naturopatía. Entonces es muy interesante porque se vino desarrollando a partir del doctor Bach, a partir de él, que es el primero que hace un aporte en cuanto a las flores, con esa virtud de darnos su energía vibracional, cómo puede ser aplicado en diferentes áreas profesionales, cómo también aparecen otros sistemas, y cómo evoluciona, ¿no? Y en la ciencia naturopática, también hay un crecimiento. Yo recuerdo cuando empezamos a hablar ahora, Chris, ¿verdad? Sí. Hablaba de la, bueno, desde la naturopatía, pero yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar cómo inicialmente trabajábamos con las esencias florales como profesión de alguna manera, ¿no? En un entendimiento limitado, porque cuando uno conoce la naturopatía se da cuenta que las esencias florales son una herramienta, una hermosa herramienta, una maravillosa herramienta que nos apasiona y por algo nos hemos especializado en ella, este, pero que bueno, que no podemos contar con otras que van a enriquecer nuestro trabajo y que vamos a poder ayudar de mejor manera a aquel que viene a buscar su salud, ¿no? O a reencontrarse con su salud y que nosotros vamos a poder acompañar desde nuestra profesión. Pero entonces,
las esencias florales en sí mismas, que creo que es lo que justifica estos simposios, han tenido una evolución muy rica, muy interesante, y cada uno de nosotros en nuestro camino, evidentemente después de años de trabajo, vamos a aportar cómo, con mucha humildad desde nuestra experiencia, hemos utilizado esta herramienta y compartirla con el resto, ¿no? Un poco esa es la idea. Luego las esencias florales también, bueno, ha habido mucha investigación al correr de estos años, sobre todo yo siempre pongo el ejemplo de Cuba porque fue un ejemplo que conocí y que me llamó la atención porque siempre lo digo, dada la realidad de Cuba que estuvo muy bloqueada a nivel internacional, a nivel comercial, claro, los cubanos no tenían laboratorios, no tenían medicamentos, no tenían nada. Por lo tanto, naturalmente para ellos fue un desafío trabajar con aquellas cosas que provenían de la naturaleza y desarrollar tecnología. Y las esencias florales estuvo dentro de las cosas que los cubanos desde un principio integraron a su sistema nacional de salud, digamos, en su trabajo en los hospitales, en las policlínicas. Entonces, a veces cuando dicen que no hay evidencia científica, a mí me da mucha gracia, porque en realidad hay 40 años de evidencia científica, ¿no? de la naturopatía, y con esencias florales específicamente, también, por lo menos 20 años de evidencia científica a nivel hospitalario. Así que hay a esta altura, hablando de las esencias florales en particular, claro que hay muchísima evidencia, mucho registro del trabajo con las esencias y de la utilidad de las esencias florales en casos muy concretos en la salud o en la falta de salud de las personas, cómo las esencias han aportado. Un poco es lo que decía Tina, ¿no? Tratar de aportar desde la experiencia de las esencias florales, cómo puede ser una herramienta que aquellos naturópatas que todavía no las utilicen, o que las utilicen de una forma tímida, o que las utilicen de una manera, por no saberlo, ¿no? Sesgada, cómo nosotros podemos aportar muy humildemente el alcance y la profundidad que tienen las esencias, que es enorme. Así que bueno, la idea es justamente intentarlo, por lo menos, intentar hablar de nuestro trabajo y siempre con rigurosidad dentro de la naturopatía, por supuesto, y que sea un aporte para todos los que participen, inclusive aquellos naturópatas o aquellos estudiantes avanzados que pueden encontrar en las esencias florales a partir de este simposio una hermosa herramienta para integrar a su trabajo, ¿no? Eso sería fantástico, ¿no? José hablaba de la formación, Manuel también hizo referencia, porque como naturópatas estamos trabajando, nos estamos sanando a nosotros mismos en el trabajo, estamos aprendiendo y también estamos formando. En esa interacción con aquella persona que llega a la consulta, están sucediendo todas esas cosas en diferentes niveles, que los dos vamos a salir enriquecidos, ¿no? de esa consulta, tanto el naturópata como el salutante, porque nosotros aprendemos también, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, quería en todo caso que luego la ponencia que voy a hacer en el simposio tiene que ver justamente con el desarrollo que ha tenido las esencias florales o la flosacología, ¿no? Que es el término en naturopatía que le damos a esta técnica. En este caso, en el ámbito hispanoamericano, que es el que conozco, evidentemente, ¿no? Así que Alfredo, bueno, le doy el paso. me vas a permitir hacer una broma. Dile, te das cuenta, dile. Me vas a permitir hacer una broma y me voy a poner en la piel de un reduccionista. Cuando te escucho hablar en que las flores, las esencias sirven para los animales, para las personas y para las plantas. Y dentro de los animales, de las personas y de las plantas trabaja un carácter emocional, las plantas no, de los animales y las personas un carácter emocional y un carácter físico. Esto para una mente reduccionista
nos llama locos a primera. Pero nuestra locura es tan sabia, tan sana y tan pura y al mismo tiempo tan ricamente básica que llega a todos los niveles y a todos los seres vivos. Entonces, yo no sé exactamente cuál es la palabra española para definir, para el antagónico de reduccionista. ¿Cuál es la palabra, Manuel? Hombre, reduccionista explica multinivel, que utiliza el multinivel en vez de la explicación reductiva, explicación multinivel. Multinivel. Claro, una explicación Ahí está. multinivel. Niveles Bueno, ontológicos de la salud. Pero Sí. es que es maravilloso, pero es así, ¿no? Cuando nos ven a hablar de esta Sí. forma, como entra puede entrar un tratamiento a base de esencia floral y cómo puede actuar a varios niveles, a varios seres, a seres vivos. Sí. Para un Sí, pensamiento reduccionista, esto es una barbaridad. Sí, Es normal es difícil. que les cause un cacao mental, vamos a decir así. Sí, De cualquier manera, cuando hablamos de emociones, hablamos evidentemente de una entrada al sistema del ser humano, pero también estamos hablando de una frecuencia vibracional que está actuando en un campo electromagnético. La vida es un enorme campo electromagnético, donde Exacto. todos estamos comunicados a través de él, ¿no? En diferentes frecuencias vibracionales. La planta, bueno, es sabido, ¿no? Una planta con determinada música, por un lado puede tener un efecto en ese vegetal de una manera o de otra, lo afecta. ¿Por qué? Porque la música tiene una frecuencia vibracional también, Vibracional, ¿no? Hay una correcto. onda. Pero también por otro lado sabemos que las plantas tienen un carácter. Digamos que todos los seres vivos tienen un carácter. El ser humano, pero también los otros animales, además de nosotros, pero también el reino vegetal, todos los integrales vegetales tienen un carácter. Nosotros en Esencias Florales, cuando estudiamos digamos, a la planta como tal, como vegetal, y también estudiamos que cada planta tiene su manera de relacionarse con el medio, ¿no? Y de reaccionar frente al medio. Y hay un carácter también, ¿no? Entonces sí, deberíamos de explicarlo de repente. Es muy interesante lo que tú estás planteando porque es un desafío, ¿no? Es un desafío de aclarar justamente cómo puede actuar en todos los seres vivos, pero de hecho lo hace, ¿no? Y todos los métodos naturales creo que lo hacen, no solo las esencias florales. Lo que sucede es que como hablamos que las esencias florales, la puerta de entrada son las emociones o ese conflicto que hay entre la psiquis y el alma, ¿no? Que ahí es donde Eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos. Posso? Explica. Sí. Adelante. Primeiramente, há uma tendência à infantilização das emoções. Então, é necessário que tenhamos em conta que emoções primárias, como medo, raiva, tristeza, elas fazem parte do ser. Cabe ao terapeuta floral, ao naturopata, mas especialmente ao terapeuta floral, saber que é importante deixar fluir essas emoções. Essas emoções, quando elas perduram, quando elas ficam muito tempo, e no ressentir, elas podem se transformar em sentimentos nocivos. Mas seria antinatural você não sentir raiva inicialmente de alguém que lhe fez um mal. Então, nós não estamos aqui para interromper processos naturais. Esse é um ponto que eu quero chamar a atenção. Não infantilizar. Perder um ente, perder afetos, principalmente neste momento em que nós estamos, é óbvio que vai gerar uma comoção, uma melancolia inicial. São emoções naturais. O outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é a metodologia. Dr. Bach criou um método, um sistema de tratamento com essas flores. E para que nós possamos caminhar junto
com a ciência e fazer ciência, nós temos que ter reprodutibilidade, nós temos que ter condição de reproduzir a metodologia. Então, vejam bem, não estou aqui falando contra alguns métodos, mas eu estou falando sobre a reprodução do método do Dr. Bach. Então, fazer indicação terapêutica de florais de Bach, utilizando mesa radiônica, utilizando pêndulos, utilizando cartas de tarô, utilizando outras simbologias, né, outras técnicas, e não desmerecendo nenhuma dessas técnicas, isto não promove, não facilita a condição de reproduzir o método tal qual ele deve ser feito. Então, isso nos coloca num outro caminho. E muitas vezes, quero dizer, como especialmente a minha ponência, a minha fala é sobre a consulta, isso cria também, muitas vezes, uma dificuldade de leitura do paciente sobre aquele método. Muitas vezes esse paciente vai numa clínica de naturopatia e a indicação do floral é feita por um tarô. Quando este paciente vai numa outra clínica, a recomendação da essência floral é feita por um pêndulo, com o auxílio de um pêndulo. Numa terceira opção, é feita por uma outra técnica. Isso dificulta também o entendimento do paciente a respeito daquele método. Então, esse é um segundo ponto que eu gostaria de chamar a reflexão. E um último aspecto aqui é a naturopatia, a terapia floral, a saúde como um chamado e não como uma tendência da moda, mas como um chamado. Nós não somos profissionais que vamos pegar frascos e vamos misturar essências poéticas de flores. Nós vamos tratar de conflitos e nós também temos os nossos conflitos. Então, a minha colocação aqui é para você entrar na área de saúde, entrar na terapia floral e exercer a terapia floral em si mesmo, experienciar o efeito de cada uma dessas essências, conhecer todo o sistema e assim você exercer a saúde de uma forma como chamado, né? Ser a naturopatia, ser o terapeuta. Então, eu gostaria de colocar isso aqui como reflexão, porque nós estamos num momento muito receptivo a todas essas técnicas e nós temos profissionais que estão fazendo um trabalho muito digno, grandioso, mas nós temos também a curiosidade, né? Nós temos o profissional curioso e isso nos distancia da ciência. Muy interesante. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad la reflexión, ¿no? De todas maneras, también un poco argumentando también en esta línea que estamos hablando del aspecto también metodológico, tanto de Bach como método científico. Si alguien nos pregunta, Tania, del tema y es difícil explicarlo, siempre hay una pregunta concreta. ¿Sabe usted lo que es el teorema de Cantor? Posiblemente no lo sepa, por lo tanto, en un buen naturópata, cuando estudia cualquier tipo de herramienta, y concretamente esta, va a tener en cuenta el teorema de Cantor a la hora del desarrollo metodológico. Y si no lo sabe, pues difícilmente pueda entender cómo funcionan las esencias florales y otras herramientas que utilizamos, porque muchas veces cuando alguien habla desde el desconocimiento, ¿eh? Porque había un gran filósofo, Ludwig Wittgenstein, que decía algo al final de su libro, el Tratado Lógico-Filosófico, decía, de lo que no sé prefiero no hablar. ¿Por qué? Porque a veces empiezan a hablar que si uno es científico no ve... Bueno, primera pregunta, ¿sabe usted lo que es el teorema de Cantor para empezar? ¿No? Entonces, pues se calla un poquito, me pregunta y aprende. Una vez que aprende sabe lo que es. Después, en segundo lugar, introducí un elemento también interesante que Bach, cuando empieza todo su desarrollo filosófico y metodológico, evidentemente él no lo sacó de la nada, no se iluminó, no se sentó así en plan Buda y al día siguiente, descubrió aquello, ¿no? Se basó en un contexto, llama el contexto de descubrimiento, muy interesante, por cierto, todo su desarrollo del tema, pero una de las teorías clave, la que se basó en la teoría de la asignatura que se llama. Y ya los que estamos un poquito en el tema ese, por la teoría de la asignatura,
natura no hace falta que comentemos lo que es, ¿no? Ese era un fundamento clave que lo desarrolló de la botagenia de Paracelso. Si habéis leído este libro, es magnífico, lo recomiendo, se llama Botagenia de Paracelso, como cada flor pues tiene su astro también, tiene su signo, todo el tema, que lo describen los 12 curadores, que son los 12 signos, ¿no? Después se basa también la homeopatía de Hahnemann, cuando desarrolla su famoso tratamiento que él tenía, ¿no? Después se basó también en todos los temas de la teosofía de aquella época, en la Inglaterra del principio del siglo XX. Así que hay un contexto de descubrimiento muy interesante en la que desarrolla su metodología. Y esto, como naturópata, tenemos también un poco de explicar todo esto. Que no es, porque a veces nos miran, oye, utilicemos el lenguaje científico, el lenguaje histórico también, el lenguaje contextual, donde aparecen las teorías, porque no aparecen del Nirvana, ¿no? No, Alfredo, tú también conoces a Bach muy bien, has leído su obra también, y no se sentó así, ¿verdad? En una roca y de pronto se iluminó y dijo, esto está, el mímulo está, esto olivo, no, que no. Hay un contexto y siempre es bueno apuntalar bien el contexto del descubrimiento. Siempre hay un contexto. En ese contexto, evidentemente, hay algo que vio, el problema de salud que tuvo, pues descubrió toda la homeopatía hahnemanniana y desarrolló su propio procedimiento, ¿no? Después investigó la botagenia y sobre todo como eje central de su metodología es la teoría de las signaturas, se dice en español. Está basada en toda una tradición alquímica muy interesante también, de la botagenia. Recomiendo el libro La botagenia de Paracelso, muy interesante para comprender un poco todo el proceso donde va desarrollando su propio modelo, que después evidentemente ha servido para desarrollar otros modelos también de otras esencias florales muy interesantes, ¿no? Realmente un poquito introducir estos elementos importantes para el debate, la reflexión y evidentemente que nos basamos en el método científico y las explicaciones que sean lo más lógicas que podamos. Y lógica no me refiero a racional, digo por el racionalismo tal que a veces va en contradicción con la intuición, ¿no? No, me refiero a la lógica pura y dura. La lógica no explica lo que es el pensamiento, pero evidentemente es una herramienta que ayuda. Entonces es importante a la hora de transmitir, que es lo que estamos haciendo, muy interesante, esta mesa redonda, y lo hemos hecho durante las ponencias que se han desarrollado antes de esta mesa, pues hemos estado aportando todo esto. Es decir, vamos a comunicar que es importante la herramienta, cómo la utilizamos, cómo la hacemos y de dónde viene, qué contexto, qué base histórica, qué base metodológica, qué base científica, y de la lógica pues se transmite muy bien un conocimiento tan importante, porque dentro de la metodología de intervención naturopática, las esencias florales se suele utilizar en la primera fase del programa personal de salud. Como habíamos comentado antes, cualquier persona viene a nuestra consulta y bloqueo emocional le tenemos todo. Curiosamente y científicamente contrastado, le hacemos la primera fase del programa y normalmente no funciona al 100% o a media. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo y eso hace que sea muy lento el biodrenaje que le llamamos, como decía Kuhne, ¿no? Entonces, un buen naturópata bien formado sabe que las esencias florales es, diríamos, entre comillas, obligatoria en la primera fase del programa personal de salud, hay que incluirla, por el tema que eso facilita la regeneración, el biodrenaje y la regeneración del sistema, ¿no? Por lo tanto, hoy en día está incluido en la metodología y no hay que olvidar, que antes lo apuntó también Alfredo, en el programa de estudio del grado en naturopatía. En el grado de naturopatía normalmente se suele incluir como asignatura en el segundo curso, que es muy interesante puntualizar este dato. Hoy en día un naturópata que ha realizado el grado en naturopatía, pues tiene una formación muy buena sobre esencias florales, flosacología. Después se puede especializar en muchas áreas, ¿no? Y ahora está incluido dentro del diseño curricular, tiene una visión, como estamos viendo aquí, de todas las herramientas y la aplica según un método. El método que decimos, el método constructivista, por poner un nombre, ¿no? Que no, un naturópata no coge esto, no coge aquello y lo mete en la batidora y sabe que sale. Le voy a dar esto, las últimas terapias que conozco, ¿no? Entonces, tiene un método de la naturopatía, se llama metodología de intervención naturopática, y sigue un proceso lógico del desarrollo de esa intervención. Y la esencia floral hoy en día, la intervención naturopática es básica y fundamental para que el biodrenaje se pueda desarrollar y la regeneración del sistema suceda. Y eso empíricamente y observacionalmente también lo hemos visto en nuestras consultas y en las evidencias científicas que hay hasta ahora, ¿no? Entonces, quiero introducir estos temas interesantes para que nuestro mensaje que estamos dando llegue con contundencia, con claridad a la sociedad que nos demanda, evidentemente, pues que estemos a la altura de las circunstancias.
Tina, Muy bien. te paras a ti a hablar y después... Sí, que lo que hemos aprendido en todos nuestros antepadres de la naturopatía, para decirlo así, eran siempre muy buenos observadores. Observaron muy bien la naturaleza, las leyes de la naturaleza, la lógica que tiene, como ha dicho Manuel, la lógica que tiene el cuerpo humano, sus reacciones. Y esta vibración, este intercambio entre una flor que tiene un carácter, que tiene una información para dar, que tiene una asignatura. Conocemos en la espagírica, este proceso conocemos en la herbología, en la homeopatía, tanto como en las esencias florales, que es la información que va desde la planta al cuerpo humano, como en caso de las esencias florales. La emoción de una planta, el carácter, para decirlo así, corresponde con el carácter de la persona o con la molestia del carácter de la persona. Entonces, la observación que lo estudiamos muy bien en las escuelas naturopáticas, tanto como yo lo he visto en las escuelas, tanto como en la escuela de SEAN, por ejemplo, la observación es lo que creo que es una de las primeras herramientas que necesitamos aprender. Y luego de estas observaciones y juntos con la lógica, entender la naturaleza que usamos, que es biodisponible en nuestro cuerpo. Entonces, si usamos un alimento, es parecido, o una planta, como lo describieron anteriormente con sus calidades. Una planta no era solo una indicación gastritis, era una calidad. Una planta era caliente en el grado 2 o secaba en el grado 1, tanto como las esencias florales dan la información más a nivel emocional, carácter, signatura de la planta. Y es 100% una base naturopática porque desde el principio hasta el abordaje, el asesoramiento que hacemos también para buscar una planta, esencia floral o un remedio homeopático, es exactamente lo mismo. Lo que usamos al final es, a base de las leyes de la naturaleza, usamos una herramienta natural, que tanto las esencias florales. Y al final me gustaría decir que para niños especialmente esa herramienta es tan fina, tan efectiva, que merece la pena de estudiarlo y de conocerlo. Muchas gracias, Tina. José, Totalmente de acuerdo. José, si tiene... estamos de acuerdo. Sí. Era José que quería comentar algo. José Salmerón, ¿quieres comentar algo? Sí, a ver, muy honestamente, porque yo tengo que ser muy honesto, ¿no? Somos todos. Yo no defendería frente a una persona que esté posicionado en una posición de ciencia reduccionista, no defendería gran cosa ni daría grandes argumentos con respecto a la cientificidad de las esencias florales. Porque estoy absolutamente seguro de, primero, pues cualquier argumento que le diera no le sería verosímil. Y segundo, es posible que incluso tuviera una reacción emocional de enfadarse conmigo. Cosa que bueno, podríamos invitar a retomar pues ciertas nociones de respeto a en relación a todo eso, ¿no? Porque
aunque pensemos diferentes, pues somos seres humanos, y los seres humanos, si queremos hacer valer nuestra opinión, pues siempre, en mi criterio, debe ser desde el respeto. Entonces, yo no gastaría mucha saliva, no me esforzaría, ¿no? No. Puedo comentar un poco lo mismo que he dicho antes, es decir, yo veo aquí el listado de todas las personas a las que estoy ayudando, porque me dicen que las ayudo, pues tanto en la formación como en mi consulta, ¿no? Y esas personas, pues a mí lo que me dicen es que pues yo las estoy ayudando y que cosas muy fuertes y muy duras que les están pasando, pues a través del contacto conmigo y también de las esencias florales que ellos solicitan porque consideran que son oportunas para ellos, pues les hacen bien, ¿no? Entonces, yo no creo que haya que... Soy una persona profundamente pacifista, no creo que haya que emprender ninguna guerra de ningún lado, para ningún lado. Creo que hay que ser tremendamente comprensivos con las personas que han recibido una formación universitaria. Yo la he recibido, sé cómo piensan, sé cómo cuentan las cosas en la universidad, y hay personas que asumen las tesis universitarias de forma muy radical y personas que posteriormente evolucionan y generan otros modelos, otros esquemas de pensamiento, a lo mejor pues más globales, más la palabra de Manuel es multinivel. Entonces, creo que ahora hay, por ejemplo, mucho miedo, y creo que las esencias florales pues, pueden ayudar ahí, y hay personas pues, que van por ese punto de percepción y que les gusta y que se sienten bien con ello, y luego pues hay profesionales que intentamos trabajar dentro de los parámetros más científicos posibles, dentro de la mayor seriedad posible, dentro de la mayor experiencia posible y dentro de pues, la mayor vocación de servicio a los demás, Honestidad. claro, posible. Y entonces, pues estos profesionales, pues intentamos hacer lo mejor nuestro trabajo. Y yo creo que lo hacemos bien. O sea, yo creo que lo hacemos bien. Perfecto. Creo que ocupamos un porcentaje reducido dentro de lo que es pues, los servicios de salud o de las ayudas de salud, o como se quiera decir. Es verdad que nosotros podemos dar argumentos científicos, es verdad que nuestros argumentos luego se pueden convertir en argumentos que no sean contemplados desde el otro punto de vista, pero creo que también tenemos que aprender a respetar eso. Sí, tenemos que aprender a respetar muy, muy mucho que haya personas que no estén de acuerdo con nuestra visión de las cosas. Así, siempre, siempre, siempre. Esa es Esa la es la base del buen ciencia. convivio. Sí. Desde ahí, La ciencia es la diversidad. desde ahí avanzamos por la paz, desde ahí avanzamos por el amor, y desde ahí avanzamos por lo que necesitan realmente las personas que están en un estado de necesidad de salud, que es paz, amor y gente que les ayude, personas que les ayude, que les oriente y que tengan una formación detrás, pues que no solamente lo hayan comprendido mentalmente, sino esté consolidada en su trayectoria profesional, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que ofrecer, y si algo debería de cuidar un sistema sanitario es la calidad. Debería de ocuparse de la calidad, no de la denostación, no de intentar engendrar conflicto, no. Pues, que haya calidad y que también los criterios de calidad, pues lógicamente tengamos nosotros algo que decir al respecto, claro, porque es que si no, Eso es verdad, tenemos que realmente apaga y vámonos. tenemos que decir cosas. Ha sido un placer encontrarnos en este espacio
Esperamos que haya sido fructífero el trabajo y las ponencias que los diferentes especialistas han volcado. Y por supuesto que, como siempre sucede con estos ámbitos, siempre nos queda gusto a poco y nos encantaría haber seguido. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer también es invitar que como consecuencia de los simposios se puedan generar espacios de trabajo, de continuidad de trabajo en equipo por especialidad, ¿no? Como son las sociedades de las diferentes especializaciones. Así que de alguna manera, como resumen, también hago una propuesta, ¿no? De buscar la manera de seguir vinculados y generar un espacio de trabajo hacia adelante. Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, que pases bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.